Muchos de nosotros hemos olvidado el día en que abandonamos nuestros juguetes para empezar a sobrevivir, pues el día a día se volvió un obstáculo a superar y solo buscamos un trabajo estable que nos permita volver a un hogar donde entumecernos frente a alguna pantalla. La fantasía se vuelve un juego del que nos alejamos a medida que nuestra vida se vuelve más y más banal. Aquellas palabras como espíritu se torna en vulgaridad, la palabra mito en mentira y la palabra sueño en traicionera esperanza. Porque si hay gente que sueña, hay gente que destruye sueños. Y si la risa de los niños es aquello que da color a la primavera, los hombres y mujeres prefieren el crujir de aquellas hojas que han caído en absoluto silencio. Gente rota, gente vacía, gente de otoño. Buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de Web Vampiro, concretamente a otro vídeo de suplementos de Changeling. Este vídeo lo hacemos en colaboración con los toques creativos de Cirque y con Cirque, que siempre trabajamos juntos para explicaros en qué consiste este ambiente, este entorno nuevo, ambientación de Changeling. Entonces, vamos a empezar, o voy a empezar hablando sobre qué me parece, sobre el vídeo en general, con una pequeña reseña, y luego iré capítulo por capítulo explicando en qué consiste cada apartado. De por medio encontraréis algunas partes. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la gente de otoño, esa gente que con su sola presencia o sus solas palabras esgrimen banalidad que destrozan el alma de un changeling y con ella el ensueño. Pero no es lo único de lo que hablaremos. En este libro también se habla de los downtime, esas hadas que paradójicamente han decidido ir contra su propia naturaleza, destrozando y contaminando todo aquello que pertenezca al ensueño con el solo propósito de destruirlo y que deje de existir. Este libro no está mal, ayuda mucho a que uno se familiarice con el concepto de downtime y con el concepto de la gente de otoño, pero está un tanto desactualizado en cuanto a las reglas. Los poderes de los enemigos no se han mantenido en la versión 20 aniversario y han quedado demasiado desactualizados, pero tiene buenas ideas para llevar personajes downtime, para que los jugadores lleven estos personajes downtime y para que experimenten la decadencia del mundo humano, la banalidad frente al mundo férico, que es el que normalmente manejan los jugadores. Entonces, empezamos hablando de la gente de otoño. La gente de otoño generalmente no es un problema para los changeling. Van de aquí para allá, nublando la visión creativa de aquellos con los que se topen para protegerlos, ¿no?, de la realidad que les rodea. Protegerlos porque realmente no lo están haciendo, no la están entorpeciendo de cierta manera. Para que esta realidad, ¿no?, el ensueño, el mundo quimérico, no dañe a la gente, ¿no?, otra vez con las comillas, para vivir seguros y tranquilos, que es lo que ellos quieren, ¿no? Lo hacen esgrimiendo su magia, entre comillas otra vez, porque es un término paradójico en este caso, porque en este caso es la banalidad lo que esgrimen, ¿no? No son como los disparates que hacen los changeling, pero son meras palabras que conforme se articulan, ¿no?, y se comprenden, dañan el alma y la mente de Changeling, ¿no?, o de las propias personas. De entre ellos está el doctor Anton Stark, que ha sido el más visionario. Al parecer, una niña pequeña llegó a manos de este psiquiatra que no escuchaba más que tonterías sobre hadas y sátiros y decidió curarla, un hecho del que hablaremos más tarde, porque todo esto tiene sus orígenes hace años. Se nombra en el libro la edad mítica y la edad oscura como las grandes épocas de la primavera y el verano del mundo, donde la fantasía inundaba el mundo, ¿no?, y el sueño y el mundo de otoño eran uno, hasta que la razón, las ciencias modernas y la tecnología mismas del hombre empezaron a poner un pie más firme en la realidad, destrozándola casi por completo con éxito.
Pero las hadas no se rinden y aún esgrimen cantrips, muchas de ellas por puro egoísmo y muchas otras por preservar el mundo y fomentar la creatividad del propio mundo, ¿no? Entonces, en el primer capítulo encontramos una historia que habla de un chico que narra las ilusiones que tenía de joven, ¿no? Esas ambiciones que uno tiene cuando uno es joven, que están relacionadas con una amiga suya, una Shi que ahora vive en una casita adosada con 2 hijos, pero que hace años quería vivir aventuras con él, en una de esas furgonetas que al final nunca se compraron. Eh, Luego hay una reflexión de esta misma persona sobre la infancia y su naturaleza, cómo los niños no se dejan llevar por el tedio de la vida y los remordimientos, puesto que son seres de energía inagotable, y cómo los adultos se agotan tratando de condicionarles, provocan en ellos inseguridad. Un troll no llega a distinguirse de... Luego aparece esta nota que me gustó. Un troll no llega a distinguirse de cualquier otro niño hasta que no se junta con otros igual que él y se libera de esta carga, de la carga del peso de los adultos que los condicionan. Era un ejemplo simplemente. Y todo empieza por la escuela. Y no creáis que el libro dice que no sirve para nada la escuela, sino los métodos y las estructuras son las que hacen a la escuela un mal lugar para aprender y demás. Aunque sí que dice que aprender y educarse es necesario. Ya sabemos que el mundo de tinieblas no nos aparta de este apartado nunca. Pero hablar solo cuando se levanta la mano, ser todos tratados de la misma manera, sin reconocer la particularidad de cada uno, comer y reír solo cuando se pide y no poner en duda el porqué de realizar una tarea u otra. Todo esto corta la creatividad y más de lo mismo pasa en el instituto, aunque al menos en este aprendes y te relacionas, ¿no? Aprendes sobre cómo relacionarte con las demás personas, te desarrollas de otra manera y tiene ese punto distintivo. Luego, al parecer, hablan de la universidad y dicen que toda aquella burocracia y métodos que seguían siendo los mismos de la escuela y demás nublan el juicio y la visión real de lo que se estudia. Eh, Luego dice, el antídoto en este caso fueron los viajes en carretera que este personaje realizó junto a sus colegas, salvando hipogrifos en parques y peleando en batalla junto a la corte oscura. Pero eso fue mientras su amigo Jack no tiene vida, no tiene creatividad, tiene cosas muy estándar. eh, y porque esto es lo que se puede permitir ahora, según dice. Y luego habla del trabajo. Dice, el trabajo que tiene ahora el personaje no es demasiado bueno. Y ha tenido muchos, algunos peores que otros, algunos surgieron de cuando visitaba ese feudo de hadas que visitaba antes, pero ahora ya no va por allí, al parecer. Entonces, todos los empleados viven en un laberinto de cubículos y burocracia por el que es muy difícil caminar, porque al parecer cobrar, no tener dinero, tiene un precio, ¿no? Otro concepto ahí paradójico, el dinero tiene un precio. Lo peor es cuando a nosotros, las ratas, ¿no? Las personas que trabajamos, nos inspeccionan otras ratas que van vestidos con el mismo traje conformista que tú tienes, ¿no? Lugares donde no se puede hablar de religión, sexo o temas tabú, porque cualquiera se podría ofender. Es muy gracioso porque aquí hablan también de ese tema, de cómo las cosas ofenden y cómo esto arrastra a la banalidad. ¿Cómo se dice? El cortar la creatividad y el cortar de poder hablar de temas de manera libre. Esto es un tema que también nos acerca a la banalidad y yo la verdad es que no había conocido ese concepto. Eh, pero también tus ganas de hacer otras cosas no hacen, en este caso, no hacen sino molestar, es lo que dice el personaje, ¿no? Estos sentimientos que tienes de querer hacer otras cosas mientras trabajas, hablar de determinados temas y demás, tienes que apartarlos de ti porque todas estas formas de sentir, ¿no? Estos impulsos que tienes, eh, te arrastran hacia el no tener éxito en tu vida, al parecer. Porque la finalidad de todo es asentarse, vivir cómodos y tranquilos en un apartamento, viendo la tele, bloqueando las posibilidades del mundo. Esa es la nueva realidad que vive nuestro personaje que nos empieza describiendo en el libro. Y al parecer luego nombra como que existe otra vida,
o que para él una vez existió y se queda ahí. Eh, pues en todo este apartado me gustó bastante por eso, porque es bastante como metafórico, te va acercando poco a poco a la realidad del downtime, como la sentiría un changeling, ¿no? Luego, en el siguiente capítulo, se habla de las artes de la banalidad y de las quimeras banales. Las artes de la banalidad es el uso de las artes changeling para atraer y provocar la banalidad en el mundo. ¿Vale? Pues en lugar de utilizar el arte de prestidigitación para mover un objeto y dárselo a nuestro compañero Changeling, lo utilizamos para acabar con él, ¿no? Por ejemplo, eso sería una manera de esgrimir las artes de la banalidad. Por otro lado, existen las quimeras banales, ¿no? O de la banalidad. O quimeras de hierro frío, que también se le llama. O incluso devoradores de sueños. Estas en concreto están expresadas también, las podéis encontrar en el Changeling 20 aniversario. Estas quimeras tan paradójicas, porque las quimeras nacen de los sueños, igual que los changeling, ¿no? En su momento. ¿Cómo es que existen de banalidad? Pues veréis, estas quimeras surgen del dolor y el horror del rechazo que sufre un downtime por el ensueño y sus miembros. Son muy parecidas a las quimeras normales, pero se esconden de los changeling por norma general. Han sufrido dolor y ahora tratan de asaltarlos para robarles glamour. Especímenes que rara vez surgen, al parecer, pero no dejan de ser peligrosos. Son quimeras creadas, como digo, por mentes de downtime y tienen una puntuación de banalidad. Esto es algo bastante extraño porque las quimeras no suelen tener puntuación de banalidad. La banalidad que estas quimeras tienen las obliga a sufrir un hambre por consumir todo el glamour. Suelen ser horrorosas y terroríficas, desprendiendo un miedo diferente al de las quimeras oscuras, ¿vale? Porque recordemos que hay quimeras que nacen de pesadillas y demás. Pues es un miedo distinto, es un miedo que recuerda a los pensamientos del downtime que las creó y a la depravación del ensueño. Otras quimeras de pesadilla más. También están los abandonados, ¿vale? Las quimeras abandonadas, las que fueron una vez creadas, pero que ahora sus creadores no las aprecian y con el tiempo han dejado de valorarlas. Son parias, ¿no? Que vagan por el ensueño sin un fin concreto, sobreviviendo hasta que normalmente padecen y se deshacen. Son difíciles de domesticar, al parecer. En una ocasión yo las utilicé para introducirlas en una aventura y las titulé como Quimeras de la Melancolía, ¿no? Que al final no deja de ser esto mismo. Es una quimera de este tipo, luego te aparece como ejemplo, es Celadir, que es una quimera con la que una joven Shi realizó un pacto de sangre, ¿no? Para estar siempre unidas hasta que la edad les fue separando poco a poco. Ahora Celadir vaga entre los infantiles que incumplen sus promesas, enseñándoles una lección de lo que vale un juramento y una promesa. Es un ejemplo de quimera muy interesante. También existen los malévolos, que son quimeras nacidas del miedo al largo invierno, ¿no? Estas quimeras son el fruto de este miedo y surgen de la ansiedad de las hadas. Son parecidas a las nervosas, según pone en el libro, que salen en el Changeling 20 aniversario, ¿vale? Pero destruyen fuentes y personas de glamour. Entre algunos... bueno, estas quimeras, ¿vale? También están relacionadas con la corte sombría. Recordemos que la corte sombría va diciendo aquí y allá que el largo invierno sin fin va a llegar y que por lo tanto hay que llenar el mundo de banalidad y, bueno, no de banalidad, que hay que acabar con las hadas luminosas, ¿no? Es lo que quieren estas hadas de la corte sombría. De esta ansiedad que provocan en los changeling, provocan este tipo de quimeras, dan vida a los malévolos, las quimeras de este tipo, ¿vale? Las malévolos. Bueno, y luego entre algunos objetos quiméricos, y esto ya se salió de madres porque objetos quiméricos relacionados con banalidad, ¿qué es esto? Pues vamos a explicarlo. Entre algunos objetos quiméricos encontramos un arma en forma de quimera agresiva, una criatura, ¿vale? Que encarna el odio de un grupo de downtime que cooperaba para derrotar Caer Flamingo en el reino de las arenas blancas.
en Florida, llamado el gusano de hielo, que al parecer neutraliza el glamour de los objetos y de las personas, que termina quemando con su aliento, con su aliento, ¿no? de esta criatura, dándoles una forma de hielo cristalino antes de que se deshagan. Una criatura que yo creo que es un dragón, vamos, por lo del aliento, de hielo cristalino. Una paradoja muy bonita para utilizar el hielo sin que sea hielo y ya está, sino el hielo que está relacionado con el largo invierno y al mismo tiempo corrompe, el mundo, esgrimiendo esa banalidad. También entre los objetos quiméricos encontramos esta rara propiedad de pertenecer al mundo banal. Aquí encontramos la espada gris, que si mal no recuerdo también está en el Changeling 20 aniversario. Se sospecha que fue creada por un señor oscuro que buscaba deshacer a su rival luminoso, que cada vez que golpea, causa un punto de banalidad permanente, además de su daño normal. La banalidad de este tipo, que se cura, a punto permanente, se puede curar a punto permanente por día. Eso, claro, si se sobrevive. Vamos, si al esgrimirla varias veces sobre una persona, esta persona todavía conserva, algo yo qué sé, de oportunidad de irse a un feudo y curarse de esta banalidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estos serían algunos de los objetos, que también podríamos encontrar. Los changeling, en cualquier caso, no suelen hablar de aquellos que caen, de las hadas que por algún motivo han vuelto a su forma humana debido a la banalidad que han sufrido. Y si en algún momento vuelven, los downtime, ¿no? Estas hadas caídas actúan como si se hubiese ido de viaje, como si fuera un eufemismo entre las hadas. Y es que las hadas saben que la banalidad es como si fuera contagiosa y relacionarse con ella hará que termines siendo arrastrado por ella. Te convierten en un downtime si te relacionas con ellos. Aunque también es difícil llegar a este punto. Lo cierto, o sea, transformarse en un downtime. Lo cierto es que en ocasiones ir de aventuras, puede salir muy caro. Pero acumular puntos de banalidad de una manera tan bestia en una partida para convertirse en un downtime es difícil. Vale. Luego hay otro, normalmente es algo, que tiene que ver con eso, con la decadencia, no sé, sucede poco a poco. Luego hay otro tipo de duendes que luchan fuertemente para liberar a aquellos que han caído en este tipo de vida, ¿no? Que se han convertido en downtimes. Encontrar estas hadas perdidas, en cualquier caso, es un motivo de celebración. Si se las encuentra, si se las atrae de vuelta al mundo Changeling, es algo que puede suceder. Traer a un downtime de vuelta. Esto, en cualquier caso, entre la mayoría de hadas, no está muy bien visto. Correr detrás de las hadas perdidas, ¿no? De las que se caen en el mundo de otoño. Esto, puesto que tiene ese aspecto como de virus, de contaminación, ¿no? Entonces, antes de acabar el capítulo, vemos varias reglas muy interesantes que me encantaron y que creo que valen mucho la pena utilizar en aventuras. Una vez yo, de hecho, hice una aventura con algunas de ellas y hay varias formas dictan que hay varias formas de perderse en la banalidad. La primera de ellas es el aislamiento voluntario y este consiste en elegir retirarse de forma voluntaria a su apariencia mortal. Un jugador puede decidir hacer esto, ¿vale? O sea, aislarse voluntariamente, que es como se llama, y de esta manera, sería incapaz de interactuar con las cosas del ensueño. Es como invocar el otoño de manera permanente, por así decirlo. Se realizaría luego una tirada de fuerza de voluntad o glamour le devolverá su percepción y su apariencia changeling al jugador, ¿no? O a aquel que quiera volver al mundo férico. Pero es una forma de, por así decirlo, de acumular banalidad sin darte cuenta y al mismo tiempo de abandonar durante un tiempo el mundo de los changelings, ¿no? Eh, Luego, por otro lado, si la banalidad es más alta que el glamour, corremos cierto peligro. Esta es una regla que ha trascendido al C20, ¿vale? La podemos encontrar en el libro de Changing 20 aniversario. Y que consiste en que el jugador, ¿no? Basándonos en la tabla de nieblas, olvida circunstancialmente quién es, ¿vale? Por otro lado, tenemos la última regla, que es la de tener la banalidad más alta que el glamour y la fuerza de voluntad juntas.
Esta regla también se puede encontrar en el Changeling 20 aniversario y consiste en que, en este caso, el hada se olvide de sí misma y se convierta en un humano corriente directamente. Se puede contrarrestar este efecto con la exposición continua a glamour o a lugares de glamour y demás. Pero es otra forma de, por así decirlo, de morir, ¿vale? Poco a poco. Ojo por ojo, diente por diente. Ningún desprecio pasará desapercibido, ninguna herida sin venganza. Perseguiré hasta la muerte a mi enemigo por las cuatro esquinas de la tierra y no descansaré hasta que mi enemigo y yo seamos destruidos. Cuando lo encuentre, le arrancaré el corazón con la hoja más aguda de hierro frío que pueda encontrar. Haré todo lo que esté en mi poder para reducirlo a nada y a menos que la nada. En el siguiente capítulo se contempla una paradoja extraña. En el Changeling, en su versión más antigua, los Downtime y la gente de otoño pertenecían como al mismo grupo. Eran personas que se alimentan de la banalidad, que alimentan, perdón, que alimentan la banalidad del mundo. Con la única diferencia en que los Downtime eran hadas que luchaban para acabar con el mundo de esta manera, y las personas de otoño terminan con el mundo de cierta manera sin ser conscientes de ello, ¿vale? Y son y eran hadas también, en este caso, en la versión antigua. Pues bien, en este libro llaman downtime, ¿vale? A las malévolas hadas que cazan a las hadas por ser lo que son, por ser hadas, ¿vale? Que es un concepto que no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Pero las hadas de otoño en este libro son aquellas personas que por algún motivo que sea, no terminaron de experimentar su crisálida y creen que el mundo férico son alucinaciones. Por tanto, luchan contra este mundo con pastillas y comentarios banales cuando se topan con el mundo quimérico y con changelings, ¿no? Pero que de alguna forma tienen sangre férica, ¿vale? Esto es lo extraño. Y a ellas se les llama las hadas de otoño. Y luego están los durmientes profundos, un concepto que ha dejado de existir y que se ha fusionado, ¿vale? Al de Hadas de Otoño, en el Changeling 20 aniversario, que son humanos con banalidad muy alta, cuyos comentarios y acciones dañan a los Changeling por la banalidad que desprenden. Entonces, para resumir, en el Changeling 20 aniversario siguen estando los Downtime, pero no hay durmientes profundos o gente con sangre férica que convulsione con el mundo quimérico. No. Solo personas o gente de otoño, que son aquellas personas de a pie normales que sin querer y debido a la vida banal que tienen, sus comentarios y actos banales, dañan a los Changeling. Ya está. Y es que en esta ocasión querían dar más relevancia como a los humanos, entiendo yo, ¿no? Changeling es un juego que habla sobre cómo las personas evaden y se olvidan de sus sueños e ilusiones. Y por lo tanto, en este aspecto, pues yo diría que le querían dar esta importancia. En este apartado también aparecen los mundanos, ¿vale? Que son los mortales, que abren el abanico de posibilidades dentro del mundo Changeling. Los presentan como eso, como, mira, utiliza a los mortales sobre todo como una herramienta más de juego, que no las usas, que siempre metes Changeling y quimeras en todos lados. Pon humanos también. A pesar de... A ver, ¿por dónde iba? Ya me perdí. Eso. A pesar de que los Changeling tienen entre sus filas humanos que o bien les sirven o bien son simples marionetas, es importante usarlos, ¿vale? Porque los Changeling los usan para sus objetivos, para alcanzar sus objetivos. Normalmente porque las nieblas harán que olviden su encuentro con las hadas. Y sea como sea, parece que estas personas, los humanos, ¿no? Tienen esta capacidad, según el libro también, de banalizar a nuestros personajes y evitar su magia, ¿vale? Esto hay que tenerlo siempre en cuenta cuando metemos humanos. Pueden arrastrar a los personajes a la banalidad de alguna manera o ayudarlos en sus labores. En el Changeling 20 aniversario, de hecho, le ponen poderes que aquí también aparecen a las personas de otoño, ¿no? A la gente de otoño. En el libro, en este libro se llaman estigmas y están muy bien explicados también en el Changeling 20 aniversario, ¿vale?
donde cada estigma funciona más bien como una tirada que provoca un efecto, ¿vale? En cualquier caso, este libro es un poco horroroso porque por esta confusión que digo de las hadas de otoño y demás, a mí me molestó un poco encontrar esta paradoja y que luego en el Changeling 20 aniversario no supieran esto, cómo adaptarla bien. Quedó como un poco confuso. Sorry. Y entonces, algunos de los ejemplos de personajes que podemos encontrar que actualmente podríamos jugar con las reglas del 20 aniversario, como si fuéramos personas de otoño, o sea, perdona, no para los jugadores, sino para introducirlas en aventuras, ¿vale? Como antagonistas o cosas similares, serían, por ejemplo, la clásica Malde sobreprotectora que reprimenda a sus hijos cuando hacen las cosas mal y que quieren que estudien determinadas carreras y que están encima de ellos para todo. Todos conocemos a una persona así, pues esta podría ser una buena persona de otoño para meter en una ambientación, en una partida, ¿vale? Por otro lado, tenemos a la bibliotecaria restrictiva, ¿no? Que ostenta el clásico modelo de bibliotecaria estirada, un modelo que podría cambiar, ¿no? Y resultar mucho más inspirador y que podríamos introducirlo como una bibliotecaria así guay, pero que en este caso es una figura erudita, o que se cree erudita y que de alguna manera, ¿cómo se dice? Parte a los personajes, los lleva hacia un lado más banal. Eh, Ambas figuras pueden ser personas cuyas vidas se han frustrado y ahora han sucumbido directamente a la banalidad y pues despliegan su poder allá donde van con esos malos comentarios, ¿no? Luego tenemos a la experta minuciosa, que es una experta en una materia, pues las ciencias, ¿no? De algún tipo o lo que sea. Puede ser incluso una experta en cocina o una experta en lo que sea. Que con sus comentarios, pues eso, que se salen de la experimentación creativa para solucionar un problema, sus comentarios se adhieren a lo que saben y de esta manera instan a los demás a seguirlos. O sea, en lugar de ser la ciencia, buscar más allá y traspasar ciertos umbrales mucho más experimentales, se detienen en analizar bien lo que saben para de alguna forma hacer que te pierdas en ese mundo científico. Eh, y esta sería la experta minuciosa. Luego tenemos también al plasta, ¿vale? Alguien que es un plasta, que lo que hace es atraer a su conversación mundana y banal a aquel que se le cruce. Se cree que es un experto en una materia, pero en realidad es un pesado con el ego muy grande. Y por último está el traje. El personaje se llama el traje, ¿vale? En realidad, este personaje cree conocer muy bien el valor del trabajo. Miden a los demás por su dedicación al trabajo, ¿no? ¿Cuánto trabajas tú? De 8 a 6, de 8 a 3, lo que sea. Y, y eso, y se presentan como, hola, yo soy no sé quién, abogado, ¿no? O yo soy no sé quién, médico, lo que sea. Esto, por así decirlo, es el traje lo que limita quiénes son, ¿no? En persona. Y es la dedicación al trabajo lo que les da voz y los identifica, ¿vale? Si supone una amenaza inmediata y no te ves con la capacidad de resistir, escapa y contacta con tu círculo de juramento. Y si acaso juntos pueden derrotarlo, hacerlo inmediatamente, pero no lo llevéis a ningún feudo claro. Estas criaturas tienen la desagradable habilidad de poder rastrearnos. Además, si te encuentras con alguien que sospechas que es uno de ellos, no intentes explicarle tu naturaleza, ya que no va a creerte. Y en otros casos, su fe, su falta de fe, es capaz de lastimar, quemar e incluso matar. Aún peor, aquellos con la mancha de la banalidad, aún más profunda, son capaces de mucho más. Luego en el siguiente capítulo está dedicado exclusivamente a los downtime. Información que se puede encontrar perfectamente explicada y resumida en una o dos páginas en el Changeling 20 aniversario, ¿vale? Tonadas que están a punto de desaparecer por sus altas puntuaciones de banalidad.
hadas que por algún motivo han sufrido una marca en su alma y ahora tienen una visión opuesta a la del hada media, ¿no? A la del changeling medio. Su objetivo es destruir el ensueño y el glamour del mundo. Donde hay maravillas, ellos, o sea, maravillas en plan tesoros y demás, ellos no ven nada, incluso un hermoso paisaje, ellos para ellos eso no es bonito, no tiene encanto. Muchos creen que su existencia, ¿no? La existencia de los downtime, demuestra que la llegada del invierno es inminente. Pero en realidad son hadas que han llegado al extremo de acumular demasiada banalidad y además han sufrido determinadas circunstancias horrorosas en sus vidas que les hace odiar el mundo de las hadas, ¿vale? Tenemos varias marcas que coinciden con cómo se describen en el Changeling 20 aniversario. Y vamos a entrar en cada una de ellas. La primera de ellas es la marca del abandonado, que en Changeling 20 aniversario que se llaman los perdidos. Estas hadas experimentan la crisálida sin ningún Changeling alrededor que los guíe. Desde el fondo de su corazón rechazan lo que ven como algo absolutamente irreal, ¿no? Perciben el mundo quimérico, pero como nadie más los ve, no saben lo que es, lo rechazan. Luchan contra las hadas tratando de destruir su locura, ¿no? La que ellos padecen y la que creen que padecen los changeling. Sufren horribles pesadillas y no pueden recuperar glamour de ningún soñador que no sufra pesadillas similares a las de ellos. Porque sí, los downtime también pueden cosechar glamour, a pesar de todo, son nada. Luego tenemos la marca del impío, ¿vale? También llamados los malditos. Un changeling que siente sed de venganza contra toda la estirpe, contra todos los changeling, y los odia por haber sido, por haber sido víctima de desafortunadas circunstancias relacionadas con ellos. El impío puede realizar un juramento de la destrucción, por el cual jura acabar con el ensueño. Es normalmente lo que hacen, ¿no? Cada vez que se enfrentan con un objeto o un evento asociado con su maldición, su glamour se va restando. Esta es una característica, ¿no? de ellos. Algunas no han llegado a trascender al Changeling 20 aniversario, pero es interesante comentarlas para hacernos al menos una idea de cómo funcionan. Luego tenemos a los apestados, o los que portan la marca del cadáver, también llamados los tifoideos. Tienen 3 nombres. Llevan mucho tiempo bajo la continua influencia de alguien, con mucha banalidad, y tienen la mente envenenada por ideas banales, ¿no? Convencen a otros de que se unan a ellos. Eh, y Mm, mm, y cualquier criatura del ensueño que entre en contacto. Ah, vale. Tienen un Barcia, esto no me acordaba, tienen un Barcia que contiene, como por así decirlo, estos pensamientos. Tienen un objeto, ¿no? Imbuido con esta experiencia que ellos han sufrido y cualquier criatura del ensueño que entre en contacto con esta Barcia queda infectada por esta enfermedad y sufre los mismos síntomas que este downtime, ¿vale? Por lo tanto, pueden llegar a ser muy peligrosos. Por otro lado tenemos la marca del iconoclasta, o los que también se conocen como los nihilistas, los que creen en el ni, en la nada, ¿no? Estos downtime no son conscientes, perdón, del daño que causan. Rechazan el mundo changeling sumidos en una depresión que les arrastra como el cáncer y que los domina y pretenden acabar con todo, pero sin que se den cuenta. Cada día que no destruyen algo del ensueño, se obsesionan y sufren penalizaciones de dados iguales a su puntuación de glamour permanente en cualquier acción que no esté relacionada con su misión. Aquí es un poco paradójico. Vale, no saben que lo están haciendo, pero sufren tanto relacionada con su misión. ¿Qué misión? No sé. Está un poco mal explicado, a mi parecer, pero para que os hagáis una idea, son aquellas hadas que no entienden lo que es el mundo changeling y que, a diferencia de los abandonados o los perdidos, ¿no? Que de alguna manera han logrado verlos, estos se niegan totalmente la existencia. Otros downtime llaman a las experiencias changeling alucinaciones, ¿no? El mundo quimérico son alucinaciones. Para ellos directamente no existen y esto hace que los propios changeling sufran banalidad.
en presencia de ellos. Por otro lado, tenemos dos más, ¿vale? Nos faltan dos más. Tenemos los magos negros, que portan la marca del liche, que también se llaman los brujos. Este tipo de hadas, este tipo de downtimes, son hadas que empiezan a usar banalidad para repeler los efectos del glamour, porque aprendió a hacerlo de alguna manera y poco a poco perfeccionan este método para destruir de forma selectiva, ¿no? Pues yo qué sé, para detener impactos en un combate férico, ¿no? Y que no le afecte la espada quimérica, pues de pronto niego la realidad quimérica durante un segundo y la utilizo de manera muy estratégica en combate, por ejemplo, o sí, o en donde sea, ¿no? Lo utilizan de manera muy estratégica en la invocación del otoño, para que me entiendan. Y este maldito, ¿no? Estos magos negros tienen... sí, 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 esto ya lo dije. Sí. Vale, al parecer hay algo que los acompaña y es una filactería que al parecer se manifiesta durante su crisálida, ¿vale? Esta filactería eh, eh, vale, ahora entendí, es que lo escribí mal, perdón. Esta filactería si cae en manos del otro, de otra persona, de otro changeling, el downtime queda esclavizado por la voluntad de ese ser. Puede ser también una persona, ¿vale? Un humano. Es parecido a un Barcias, ¿vale? Tendría que ser, porque tampoco queda muy bien explicado, y es que este libro tiene algunos apartados que no están muy desarrollados. Esta filactería, como iba diciendo, si cae en manos de otro ser, este downtime queda esclavizado por él de alguna manera y necesita una tirada de fuerza de voluntad ante cualquier acción que quieran hacer en contra de lo que dicte la persona que posea su filactería. Que a partir de ese momento tendrán esto potestad a la hora de decidir qué hace este downtime. ¿Vale? Es como si fuera una debilidad intrínseca en ellos. Sin embargo, estos magos son muy peligrosos porque son conscientes del mundo changeling y utilizan la banalidad, la esgrimen para destruirlo directamente, ¿vale? Luego tenemos la marca del traidor o los apóstatas, que buscan la salvación en la banalidad. Creen que de alguna manera la victoria final de la banalidad está ligada al retorno de Arcadia o del ensueño. Esto significa que estas personas creen que si todo el mundo se vuelve banal, Arcadia o el ensueño terminará volviendo al mundo. Tiene hasta, si alguna vez os habéis parado a pensar sobre la filosofía de este mundo, tiene hasta cierto punto sentido, ¿no? En plan de, bueno, vamos a hacer que el mundo termine de ser banal para traer de vuelta lo mágico. Pero se equivocan, o bueno, o es su locura personal, ¿no? Al parecer, no pueden recuperar glamour por ningún método, salvo por el saqueo. E incluso este es solo la mitad efectivo de lo normal, a menos que los éxitos de la tirada de saqueo excedan la puntuación del glamour de este downtime. ¿Vale? Eh, vale, luego los downtime en general trabajan, para que os hagáis una idea, diariamente para terminar con el glamour del mundo y con las estirpe. Pero el problema que tienen estos downtime es que no se organizan, por así decirlo. No hay agrupaciones de downtime normalmente, son individualistas. Y aunque estas agrupaciones que acabo de nombrar los clasifican de alguna manera, es más bien una clasificación de cómo son cada uno de esos downtime con los que nos podemos topar, ¿vale? No es que trabajen estos downtime en grupo para conseguir su objetivo. Pero si nos damos cuenta, no son monstruos sin más. Todos ellos han sufrido algún tipo de trauma y por lo tanto se puede trabajar mucho con este tipo de antagonistas. Algunos de ellos son, de todos modos, antagonistas muy meticulosos, ¿vale? Y analizan muy bien su siguiente paso antes de darlo. Y creo que esto es algo que podemos tener en cuenta para no caer en tener antagonistas y enemigos que sean muy planos, ¿no? Vale, ya nos va quedando poco. El siguiente capítulo hace hincapié en la narración y empieza hablando sobre las relaciones de los downtime y los duendes. Y es que entre que algunos downtime parecen personas de otoño y otros actúan con mucha discreción, algunas hadas de la corte sombría o hadas oscuras se alían
se alían con los Downtime para llevar a cabo acuerdos en común, ¿no? Para alcanzar sus objetivos en común. Es habitual, en cualquier caso, que el rey David haya mandado a dar caza a algún Downtime que otro. De hecho, hay un grupo dentro de la Corte Luminosa conocido como el Círculo Indestructible, cuya función es deshacerse de estos Downtime con la ayuda de la estirpe local, ¿no? de la zona en la que estén trabajando, para terminar eso, con ese downtime que están buscando. El rey David acoge a 3 nuevos miembros de este círculo cada año, y muchos de ellos son Shi, que compiten por ser elegidos por el rey para ser el mejor, ¿no? Compiten entre ellos para ser alistados en este círculo indestructible. Ya que además cuando son parte de este círculo les confieren un punto de glamour permanente y de fuerza de voluntad, ¿no? Como un acto simbólico que los acompañe. Luego los de la Corte Oscura, concretamente, por el contrario, no está claro a veces a qué están, cuál es la relación que tienen. Tampoco se da por hecho que sean aliados, ¿no? Los Downtime y ellos, pero los de la Corte Sombría, los de la Corte Oscura son muy abiertos normalmente con el tema del glamour y sabemos que cuentan con múltiples ayudas, por tanto, definitivamente pueden tener algún tipo de relación. Pero, ¿qué pasa si queremos hacer una crónica downtime? Una crónica en la que los jugadores son downtimes. Los downtimes hemos dicho ya que son criaturas solitarias, que no suelen colaborar con nadie, a pesar de las pocas alianzas que puedan tener. Hay varias ideas muy buenas en el libro para ello. Como los downtimes son seres que adquieren una visión distinta, una de estas podría consistir en querer terminar con el fruto de sus ilusiones, ¿no? Personales, con sus alucinaciones, con su visión del mundo changeling y de las quimeras. En este caso, las quimeras y la estirpe, ¿no? Los changeling, deben ser descritos como una presencia etérea que solo pueden ser percibidas por el rabillo del ojo, ¿vale? Y que se desvanece inmediatamente para enturbiar la mente del downtime, ¿vale? Lo ideal en estas historias es que el downtime descubra que quieren acabar con él poco a poco y que poco a poco se encuentre con diferentes partes del mundo changeling, que desde su punto de vista tiene que ser altamente perturbador e ilógico. Un contraste interesante al rol original de Changeling en el sueño, ¿verdad? Algo más parecido quizá a lo que presenta el rol de Kazun, ¿no? También el downtime podría querer cobrar su venganza, ¿no? Si son ese tipo de downtimes, y el camino que lleve a cabo hasta completar su tarea en varias sesiones, ¿no? Esto puede dar una historia entera. Y lo interesante de esta historia es que si en el momento de ejecutar su venganza se da cuenta de lo que hace, puede reparar el mal que siente y que sufre él mismo. Podría ser un buen ejemplo de cómo darle la vuelta, ¿no? A lo que le está pasando. Ambas de estas historias podrían hacer que sucumbiera al deshacer total, en cualquier caso, del downtime, ¿vale? Otro gancho que podemos encontrar para una historia podría ser la ambición del poder de un downtime que quiere hacerse poderoso. Esta sería una historia más paciente, donde el poder es algo que se adquiere poco a poco con discreción e influencia. Otra de las historias podría ser más profunda y está relacionada con la búsqueda de la propia alma del downtime y su comprensión de esta. Sería una aventura más introspectiva, con escenarios más oníricos y más personal. Este tipo de crónicas podría tener a compañeros del propio downtime, ¿no? Que lo quieran traer de vuelta del viaje en el que se encuentra, queriendo traerlo de vuelta a la realidad mágica, ¿no? Un viaje que en este caso me gusta comparar con los viajes introspectivos que tiene Mago, la Ascensión, ¿no? También el downtime podría querer volver a Arcadia. En este caso, el personaje durante sus momentos de sueño, ¿no? En el que está dormido, podría tener lo que son o lo que él cree que son visiones de Arcadia. Realmente estos recuerdos podrían ser la nostalgia de su propia mente de lo que es Arcadia. Cada vez que esta hada se retira a su apariencia humana para evitar el glamour, descubre que está circunstancialmente en Arcadia y para volver deberá terminar con todos los miembros de la estirpe que pueda
para acercarlo a ese momento de llegar a Arcadia. Estas historias suelen acabar con la ejecución del propio Downtime a manos de, por ejemplo, un Shi que le atrapa y le muestre todas las muertes que ha llevado a cabo para conseguir su objetivo eh, tan ambicioso. Otra puede ser un changeling que haya sido expuesto demasiado a la banalidad, como los que se han los changeling que se han transformado en ghouls, ¿no? En vampiros, y trasladan con ellos, sin saberlo, en aquellos que les rodean, banalidad, casi sin que se den cuenta. Si se termina dando cuenta, en este caso, de lo que le está sucediendo, deberá encontrar la forma de esperar que su condición se esfume antes de contagiar a otros con banalidad. Podrían haber también objetos custodiados por quimeras, ¿vale? Esto sería otro tipo de historias para aventuras. Objetos custodiados por quimeras que no dejarán pasar de buenas a primeras a un downtime, ¿no? Para apoderarse de él. Un downtime podría, ¿cómo se dice?, buscar un objeto que anhelase con el que estuviera obsesionado. Pero que le podría ayudar mucho en su campaña, ¿no? Sea como sea, se aconseja encarecidamente que que al downtime haber contemplado el mundo de la banalidad y haber sido manipulado por ella, no se pueda volver de nuevo a una vida changeling normal, ¿no? Sino que de alguna manera recuerde o tenga ciertos recuerdos sobre su vivencia downtime, ¿vale? La vida de un downtime está destinada a una fatídica muerte normalmente. Y bueno, algunas de las motivaciones que hacen que un downtime siga de frente con su cometido es que se siente diferente a las otras hadas, porque las otras hadas les repudian por lo que son y por lo que se han convertido. La mayoría no termina descubriendo nada sobre sí mismos ni sobre la realidad que persiguen y se deshacen como polillas en la llama. Como polillas en la llama, el símbolo de Changeling. ¿Vale? Es una metáfora muy bonita que estaba en el libro. Tras su sufrimiento y reconocerse como alguien perdido, caerán convirtiéndose en una mera sombra de sí mismos, perseguidos por los espectros de sus propias pesadillas. Entonces el downtime renace con su nuevo pensamiento y creencia de que la estirpe debe ser curada. Esto es lo que suele pasar. Un downtime muere, ¿no? Y puede volver a renacer siendo downtime otra vez, cayendo en la misma decadencia una y otra vez. Esto es lo que provoca el propio ensueño. Una vez alcanza su objetivo y ellos a veces mismos no lo saben, eh, y ¿qué estoy diciendo? Vale, que una vez alcancen sus objetivos, los downtime, o si de alguna manera logren sus objetivos, la banalidad los termina invadiendo esto por todos los rincones. En el último capítulo se nombran cosas que ya están muy desfasadas, que es el uso de los asuntos, ¿vale? Los asuntos. ¿Qué son los asuntos? Es algo que cambiaron con el Changeling 20 aniversario y lo simplificaron mucho más. En este libro pone que los downtime directamente no usan artes, sino que solo usan asuntos, que son diferentes y no funcionan con disparates. Mentira. Los downtime pueden esgrimir magia también, que es lo que llamamos antes artes de la banalidad. Están, de todos modos, te presentan, y las menciono para que os hagáis una idea de en qué consisten, ¿vale? Estos asuntos, que son como si fueran artes, como digo, están desgaste, ¿vale? Es una de ellas, que sirve para enturbiar la mente y el corazón hasta provocar la obsesión, ¿vale? Y que tienen sus diferentes apartados, el desgaste a 1, a 2, a 3. Luego tenemos estulticia, que es parecido al anterior, pero tiene más que ver con la percepción y mantener entretenido en una tarea banal a alguien, ¿vale? Luego tenemos tejer, que permite aumentar la banalidad de algo y vuelve algo terriblemente aburrido y también vuelve a las cosas incomprensibles. Y bueno, y luego tenemos un libro fan-made donde aparecen uno o dos más al respecto de los asuntos, ¿vale? Luego, la gente de otoño aquí tienen lo que se llama oraciones de reproche, que es lo que en el Changeling 20 aniversario se llama estigmas, como dije antes.
pero aquí aparecen de manera mucho más limitada que en el libro de Changeling 20 aniversario. Por último, aparece un grupo de enemigos, ¿vale? Y esto ya es lo último para terminar, que se pueden usar como antagonistas para Changeling, como Ladren. Ladren, el señor de la maldad. Un apestado Shi que fue un gran príncipe al que le costaba aceptar su destino de envejecer. Se aficionó a la relación vampírica hasta que ésta terminó por convertirlo en un paria para los suyos, ¿no? En busca de la inmortalidad. Se transformó en un downtime. Por otro lado, también encontramos a Karen Croyd. Karen. Karen Croyd era un policía de San Francisco. Su linaje al parecer es desconocido, pero su marca es la del maldito. Nació en una familia que no aguantaba, no le aguantaba, y la noche que se escapó de casa sufrió su crisálida. Vivió en la calle un tiempo donde conoció a un amigo changeling, pero más tarde la policía la atraparía y la llevarían a un hogar de menores, porque sus padres ni siquiera la querían. Y bueno, luego pone que no quiera saber cómo continúa su historia. Pero imaginaos la decadencia de una vida así, donde los padres no continuamente la rechazan, ves el mundo changing, quieres acogerte a él, pero aún así sientes rechazo. ¿Dónde podría acabar esto? Luego tenemos al que sería el último, que es Brand, así, tal cual, Brand. Brand, la furia encendida. Este era un redcap que tenía hermanos mayores que no lo trataban muy bien. Aprendió a boxear y luego conoció a una cuadrilla changeling, pero sufrió mucho bullying entre los duendes que lo humillaban hasta que se hartó del mundo férico. Y bueno, estos son, como os digo, solo algunos ejemplos de personajes. Vosotros podéis imaginar esto, bueno, a veces en las propias vidas de las propias personas podemos sentir alguna inspiración y decir, ¡buah! Esto tiene que ser un downtime o una persona de otoño impresionante. Y aquí es donde reside la magia de Changeling, donde se entremezcla con el mundo de nuestro día a día. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo sobre suplementos de Changeling y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.